Buenas tardes, estimados amigos de la Biblioteca Piloto del Caribe. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio especial que en esta coyuntura hemos llamado Voces y Letras de la Cuarentena, una manera de estar indagando y visibilizando experiencias que tienen que ver, por supuesto, con los fenómenos de la cultura, de la educación, de la historia, de la vida misma en esta particular experiencia global que ha significado y que está significando, por supuesto, esta pandemia del coronavirus o COVID-19. Los análisis nos dicen que, bueno, que esta enfermedad que está en todo el planeta ha impactado fuertemente la vida social, especialmente la educación, tanto así que según la UNESCO tenemos 1.500 millones de estudiantes en el mundo que no están recibiendo clases presenciales. Y esto es algo que, según los expertos, plantea un horizonte conflictuado por distintas variantes de cara a una agenda más general, digamos, a futuro, especialmente si la miramos desde las particularidades y el horizonte de lo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, para hablar un poco de la experiencia de la educación, de la experiencia de la educación virtual en esta coyuntura, tenemos a un gran amigo, al profesor Carlos de la Hoz Albor. Él es un escritor, educador, fundamentalmente. Ha estado vinculado desde siempre a la formación educativa. En estos momentos se desempeña como coordinador de la básica primaria de la institución escolar distrital La Luz de Barranquilla, pero es un escritor, fundamentalmente un narrador, cuyos trabajos han aparecido en periódicos y revistas del país, tanto de manera análoga como en los portales digitales. Ha publicado, entre otros textos, Una mosca que no deja dormir, ediciones letra por letra en 2006, y también Cuaderno de Apuntes, ediciones también letra por letra en 2014. En 2002 ocupó el primer lugar en el 8º encuentro distrital y 3º regional de ensayo literario organizado por la editorial Norma y el Instituto Pestalozzi. En 2010 obtuvo el primer lugar en el 3er concurso regional Zona Caribe de minicuentos. En 2012 fue finalista del premio Tributo al Maestro Norma. En 2013 fue finalista del premio de crónica Ernesto Macaulay, organizado por la Fundación Carnaval y Promigas. Y bueno, es, decía, un educador, pero también un creador que estoy completamente seguro que en su experiencia ha sabido conjuntar la vocación formativa con la formación creativa, como sabemos que utiliza muy bien en su experiencia educativa. Bienvenido Carlos de la Hoz Albor. Gracias por aceptar esta invitación perdón, para hablar de esto que nos compete a nosotros como biblioteca, porque por supuesto es un ámbito en el que nos interpela la experiencia de la educación y por supuesto en tu caso como educador, pero también desde luego como creador.
para decirlo en un concepto más amplio, como un comunicador de la cultura. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por prestar este espacio para compartir inquietudes, reflexiones sobre un asunto de tanta importancia como lo es la educación, ¿no? Bueno, tú lo anunciaste, a mediados de marzo se decretó la cuarentena, se decretó el confinamiento, obligando a todos los niveles del sistema escolar mundial, no solo colombiano, sino mundial, a realizar la transición de la presencialidad a virtualidad, ¿no? Palabra que hay que poner acá en Colombia entre comillas, ¿no? Porque no es tanta la virtualidad. Algunos hablan más específicamente de educación a distancia, de educación remota, ¿no? Porque herramientas virtuales, herramientas digitales, más bien pocas acá en Colombia, ¿no? Ese fue el primer escollo que hubo que sortear, ¿no? Porque, por supuesto. Porque la conectividad, porque el manejo de las TIC en buena parte de los miembros de la comunidad educativa, desde los directivos hasta los más pequeñitos de los primeros grados, no era la más, digamos, no era la más adecuada, no era la mejor, ¿no? Entonces ha sido un poco una especie de sobrevivencia en medio de estas dificultades, ¿no? Primero, no estar preparado para educar a distancia. Segundo, no contar con herramientas que permitan realizar a cabo todos los procesos educativos, ¿no? ¿Qué ha tocado entonces? Desde el Ministerio de Educación, pasando por las secretarías y pasando por todas y cada una de las instituciones, ha tocado implementar mecanismos de defensa, estrategias que le permitan a las comunidades educativas continuar con el año escolar. Por supuesto, en estas estrategias ha habido unas que estaban mejor preparadas que otras, ¿no? Existían acá en Barranquilla instituciones que ya contaban con plataformas digitales. Eso no ha sido, la distancia no ha sido grave problema, y ha habido otras, entre las que se cuenta a la cual pertenezco, que nos ha tocado seguir aferrados al papel, ¿no? al documento impreso que hacemos llegar cada tanto a los niños, y utilizar como canal de comunicación el servicio de mensajería que ofrece WhatsApp, que ofrece Facebook, que ofrece Messenger, ¿no? Entonces, básicamente esos han sido los recursos a los que ha tocado apelar, con la intención de mantener más o menos dinamizado, más o menos vivo, esto que se llama año escolar, ¿no? Que por supuesto, ya tú lo sabes, tiene sus rutinas, sus clases, su entrega de informes, sus reuniones con padres de familia, ¿no? Pero creo que vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, aprendizajes a montones, desafíos a montones, y creo que el año escolar, con los tropiezos que supone esta crisis tan tremenda, va marchando, ¿no? Creo que la experiencia, la lección que le queda a los países latinoamericanos en general, a Colombia en particular y al Caribe colombiano, es que necesariamente, si queremos estar al día, si queremos estar a tono con el desarrollo social, con lo que pide la historia, necesitamos una mayor inversión en educación, necesitamos dotar las instituciones de equipamiento tecnológico, y no puede haber zonas de Colombia donde no haya conectividad. Sí, precisamente aquí en uno de nuestros espacios, hace algunos días tuvimos a la ministra
a Karen Aurinem y nos hablaba un poco bueno, de la ciudad y del Atlántico. Yo hubiera querido que nos hablara un poco más del Caribe, ¿no? Pero bueno, y tengo entendido que hay unas políticas planteadas que obviamente no están todavía implementadas, por lo tanto no es posible contar con ellas. Yo agregaría, y no sé si tú estarías de acuerdo, que no solo lo abrupta de la experiencia, ¿no? Es decir, era una cuestión que nadie esperaba. Segundo, que fuese del tamaño que es decir, una experiencia global en el mejor sentido del concepto de globalización, ¿no? Es de verdad una tragedia cultural contemporánea que un fenómeno global sea precisamente, un fenómeno en esta cultura de la globalización, sea precisamente una pandemia y no sea, por ejemplo, una epidemia de otro signo cultural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, un fenómeno constructivo de grandes dimensiones que pudiéramos llamar también algo de parecido impacto. Es realmente una desgracia que el mundo esté aprendiendo tan a las malas cuando realmente hubiésemos podido tener una experiencia de impacto global similar, pero mucho más constructiva, ¿no? Y no porque la pandemia no vaya a dejar enseñanzas, desde luego que sí, pero a unos costos supremamente altos, ¿no? No solo en vida, sino también en que alguien considera, Carlos, que si esto tiene una una extensión más allá de lo que en este momento se tiene calculado, estaríamos frente quizá a una de las desgracias, digamos, educativas y culturales más importantes que nos hayamos podido imaginar, porque se crea una brecha, una ruptura, ¿no? Sí, una ruptura de precarización de un proceso educativo que ya estaba impactado por distintos fenómenos negativos, ¿no? Pero bueno, yo como te comenzaba al principio, antes de comenzar, a mí me gustaría que me hablaras, porque este es un poco el espíritu inicial de este encuentro de letras y voces de la pandemia, de la cuarentena, es que nos contaras un poco como autor, pero también como profesor, como padre, como individuo, ¿cómo has vivido esta experiencia de este confinamiento? Bueno, listo. Pues imagínate que soy desde hace 5 años coordinador de la sección básica primaria de una institución educativa, y el impacto ha sido tan grande que perdí a mi rector, ¿no? Mi rector murió por COVID el pasado mes, y me asignaron a mí funciones de rector, ¿no? O sea que el panorama, te lo puedes imaginar, en medio de una pandemia, suceder a alguien con una trayectoria muy amplia, con un recorrido muy amplio, y pues con las condiciones ya difíciles que significa mover una institución educativa en una cuarentena, en un confinamiento. Yo diría, Miguel, cuando tú mencionas el impacto
va a ser muy grande, ¿no? Y de hecho va a crecer como inversamente proporcional, ¿no? Para utilizar una expresión que decían los profesores de física, de matemáticas, ¿no? Entre más bajo es el nivel educativo, mayor va a ser el impacto, ¿no? Imaginémonos a esos niños pequeñitos de preescolar, a esos niños de grado cero, a esos niños de primaria, cuya motivación esencial en ir a la escuela no es solamente el aprendizaje de unas áreas del saber, sino la socialización con sus pares, los amigos, ¿no? Los compañeros, los profesores, juegos, el recreo, los abrazos, las pilatunas, ¿no? Entonces, esa privación, digamos, física, emocional. El almuerzo escolar. El almuerzo escolar sí que ya lleva unos años adelantado acá en Colombia con el programa de alimentación escolar. Todos esos rituales que arrancan desde la entrada a la escuela desaparecen, ¿no? Por arte del confinamiento, ¿no? Entonces se reduce la escuela a prácticamente a esa parte transmisionista del conocimiento, ¿no? Y por muchos malabares tecnológicos, por muchos recursos, por muchas dinámicas que los maestros estén implementando, la privación va a ser muy grande. Cuando va creciendo el alumno, que de pronto ya pasa a bachillerato, que ya es un estudiante después universitario, es probable que algunos procesos se mantengan con relativo éxito, ¿no? Pero también se siente esa distancia obligatoria, ¿no? Y se da justamente cuando en Colombia se empezaba a hablar de las competencias socioemocionales, de las competencias ciudadanas y una serie de saberes que necesitan forzosamente la presencialidad. Entonces, lo que estamos haciendo las instituciones es tratar de que ese impacto ejerza el menor daño posible, ¿no? A través de dinámicas. El Ministerio de Educación ha sacado cartillas de competencias socioemocionales. Hay un programa en Colombia que se llama Todos Aprender, que está acompañando a algunas instituciones. Las orientadoras escolares de las instituciones están haciendo una labor magnífica, compartiendo semanalmente recomendaciones, tips, sugerencias para la convivencia familiar y para el acompañamiento en lo que tiene que ver con los deberes propios de la escuela. El profesor que tú, por supuesto, conoces y es uno de los referentes no solo de conocimiento, sino de un conocimiento crítico de nuestra realidad educativa, el profesor Julián de Zuviría. Claro. Hacía unas recomendaciones hace poco a los padres de familia para el tratamiento de los niños, para la relación con los niños en estas circunstancias, porque decía, nuestra cultura de educación familiar está todavía basada en la reprimenda, en el castigo, ¿no? En un alto porcentaje. Y decía pues que era realmente muy importante que al no tener el niño la posibilidad de socialización, de convivencia, de adentrarse a esos saberes que tú señalabas, que son muy importantes, que los da precisamente la experiencia socioemocional del encuentro con el otro, del juego, ¿no? Desde luego de la experiencia presencial con el profesor y el espacio del colegio, no solamente como esa instancia donde se va a aprender, sino en donde se va a vivir una experiencia
de tipo humano, ¿no? Desde luego con los matices que sabemos que esto tiene. Es decir, hay quien se relaciona mejor, está el bullying, hay unos componentes, pero digamos, en esa experiencia caben muchas cosas positivas. Y entonces Claro. llamaban de manera muy preocupada la atención de los padres, de que tuvieran un especial cuidado para que no agregaran, ¿no?, a esta experiencia privativa de todas estas posibilidades del aprendizaje y de la construcción de la vida en los niños, no agregaran la experiencia traumática de la desesperación, de la impaciencia, de la intolerancia, porque estos niños están, por supuesto, privados de su libertad. Así es, sencilla y llanamente, ¿no? Y esto va a generar, desde luego, entonces, unos comportamientos que van a necesitar mayores resortes educativos y desde los padres, ¿no? Y eso es realmente algo que, bueno, que no hemos medido, que no sabemos. Ya sabemos, por ejemplo, en nuestra región, esas son cosas muy delicadas, ¿no? Porque donde hay padres que realmente esperan es que el hijo se vaya para el colegio para descansar de ellos, ¿no? Claro. Para decirlo con todas las letras y de una vez, ¿sí? Claro. Puede haber allí realmente unas complicaciones, ¿no? Sin duda, que no estamos ahora en condiciones de dimensionar ni de medir. Claro, sí. No sabía de ese insuceso en tu institución. Realmente ha de ser una cosa muy impactante, especialmente para todos los colegas, todas las personas involucradas en la experiencia. Carlos, hay algo que a mí realmente me emocionó mucho que tú me compartiste ya esta tarde, que tiene que ver con una pequeña crónica muy simbólica realmente, tal como yo la veo, que se titula "Los niños no leen porque tienen el uniforme roto". Una anécdota muy triste, una anécdota muy tierna, pero una anécdota que deja en el traspatio, que deja en el fondo unas reflexiones muy importantes. ¿Por qué no lees ese texto breve, por favor, para conversar algunos aspectos que llaman la atención? Sí, bueno, el texto, Miguel, hace parte de un libro que salió en el 2014 que se tituló Cuaderno de Apuntes. Ese libro, después que apareció en el 2014, lo he ido reescribiendo, lo he ido trabajando, algunos textos se refundieron y ya está en preparación, y cambió su título a Un par de zapatos viejos en el techo de la escuela. ¿De dónde salen esos textos, no? La cotidianidad de la escuela me ha ido mostrando situaciones, me ha ido mostrando anécdotas, vivencias que yo he ido anotando, ¿no? Creo ser uno de los fundadores de periódicos escolares más prolíficos que hay en Colombia, en todas las escuelas donde he fundado un periódico escolar, y en los espacios que dejan los textos que llegan de los compañeros, siempre quedó uno para que yo escribiera algo, ¿no? El texto... Esto está publicado, aclaremos, en la web del maestro. ¿Por qué no nos hablas de ese portal? Claro, la web del maestro es un portal mexicano, que está publicando sobre pedagogía, sobre escuela,
sobre educación, sobre didáctica, sobre situaciones de la vida en la escuela. Está haciendo entrevistas a grandes pedagogos mundiales, latinoamericanos. Por ahí podemos leer a Emilia Ferreiro, por ahí hemos leído a Francesco Tonucci, por ahí hemos leído a una serie de maestros que, además de reflexionar sobre la pedagogía, reflexionan también sobre la valía de la escuela como la organización que puede propiciar los saberes que necesita el hombre de este momento de la historia para encontrar una convivencia armónica, para encontrar sentido a la vida. Ya no es la visión de la escuela como transmisora de saberes únicamente, ¿no? Como dadora de conocimientos y como formadora de empleados, sino la escuela que permite al ser humano explayar todo su potencial, ya sea en el arte, ya sea en cualquier otra disciplina, y es un portal que tiene un sentido muy humanista, ¿no? Tiene varias secciones: noticias, pedagogía, colaboradores. Yo particularmente he publicado, ya esta es la segunda vez. Tiene una interfaz muy atractiva y aprovecho para ponerlo a disposición de todos los maestros del Caribe colombiano, ¿no? Sé que acá hay muchos educadores que combinan la pedagogía con la creación literaria, con la escritura, con la reflexión, y qué bueno que exploremos ese espacio que nos da ahora la virtualidad, que nos da la web, ¿no? Bueno, comparto, claro, para... Qué bueno que te amplíes sobre la importancia de ese espacio. Ojalá las personas que están conectadas estén pendientes. Se llama la web del maestro. Claro. Ha dicho que es mexicana y es un espacio donde podemos encontrar precisamente ideas, reflexiones, posibilidades de ampliar nuestro horizonte de conocimiento desde una perspectiva amplia y desde luego internacional. Antes de que leas el texto, voy a aprovechar esta interrupción que he hecho, Carlos, para saludar a Andrés Vanegas, a Kula Cura. Buenas tardes desde Chile, estimado poeta, saludos cordiales. Enrique Alegría Dulcamar, un gran amigo, gracias Miguel por tan importante labor. Gracias Carlos de la Hoz por poner los frutos de tu espíritu para una Colombia más amable. Noelia Gonza, nuestra amiga, nuestra querida Noelia desde Perú, siempre conectada. Manuel Vives, Marta Robles Escárraga, José Ignacio Castro, Alma Gisela Fernández nos saluda y nos opina que la interesante y pertinente conversación, porque la educación es un tema de grandes matices. Marta Olmos Toscano, Carlos, un gusto escucharte. Chacho, Marta e hijos, muchos saludos. Alma Gisela dice: profe Carlos, admirable su liderazgo frente al duelo de toda una comunidad. Es cierto. Judith Villacop Urbina, buenas tardes. Gracias, profesor Carlos de la Hoz Albor, por abrir estos espacios participativos y poner a tono el desarrollo de los procesos educativos. Calidad de vida con salud, James Zank. Felicitaciones, Carlos. Hombre ejemplar, saludos y abrazos. Carmen Alvarado de Escorcia. Saludos, Carlos. Interesante charla. Me gustaría conocer más sobre tu experiencia. Envía un link donde podamos leerte. Bueno, a todos ellos un gran saludo, un gran abrazo. Gracias de verdad por acompañarnos. Ahora sí, Carlos, entonces, publicado en este agosto, en esta entrega de agosto de la web del maestro, aunque es un texto que pertenece a una colección de textos de 2014, este bellísimo y aleccionador
texto que se titula Los niños no leen porque tienen el uniforme roto. Adelante, Carlos. Bueno, hemos de creer que la escuela también hace posible muchas verdades. Esta, por ejemplo, la mayoría de los seres humanos nos pasamos la vida buscando grandes respuestas para los males que nos aquejan, sin saber que es la observación minuciosa de los pequeños detalles la que nos permite vislumbrar la salida a nuestras dudas e inquietudes. Digo esto sin pretensiones de sentencia y más como una tierna lección que me fue dada a aprender gracias a la costumbre de no conformarme con lo que me sugieren las apariencias y asumir el acercamiento a la vida y el alma de los niños como el único libro que el profesor nunca debe privarse de leer. Magdalena, identifiquemos así a la niña de esta breve crónica, se empecinaba en no leer, por más que mi agobiante insistencia se lo pedía, y por más entretenido que estuviera el curso de la historia, que mantenía a todos en suspenso y del cual solo restaba el final que yo había reservado para su voz, precisamente para su dulce voz. No hubo poder divino ni humano que la convenciera de ponerse de pie y leer el breve párrafo que nos dejaría saber si el malvado león se había salido con la suya, o por el contrario, y como anhelaba la concurrencia, yo entre ella, los otros animales de la selva le habían dado un gusto merecido y liberado a sus amigos forzados por este desde hacía varios días a penosas labores. Fue necesario escoger a otro estudiante de entre las muchas manos que se levantaban pidiendo la oportunidad de leer el final de la historia, pues Magdalena no se decidió a hacerlo. Complacidos con el desenlace, los niños salieron a recreo y yo me quedé con este acucioso interrogante revoloteando en mi cabeza. ¿Por qué Magdalena no había querido leer? No quise preguntárselo enseguida, pues mantenía la cabeza recostada sobre el brazo del pupitre y con las manos en los oídos, como queriendo poner una infranqueable barrera entre ella y el resto del mundo. Así que salí del salón procurando no hacer ningún ruido que interrumpiera el silencio perfecto que Magdalena guardaba. Tras comprar un refresco y caminar sin interés por los pasillos de la escuela, me acerqué a una ventana ubicada en la parte trasera del curso donde momentos antes había estado. Entonces lo vi. La pequeña Magdalena ya se había levantado y se asomaba ahora tímidamente a la puerta del salón para atisbar a sus compañeros y a los otros niños que corrían y gritaban en el patio de recreo. En medio de los pliegues de la falda azul de su uniforme, un enorme hueco, fluido posiblemente por el prolongado tiempo de uso y las muchas manos de jabón de cada tarde, la obligaba a llevarse las manos atrás. Comprendí que su negativa de leer no había sido ningún acto de rebeldía, ni mucho menos señal de incompetencia, para realizar un ejercicio que sabía le agradaba, sino un desesperado mecanismo de defensa. Hubiese bastado con que se levantara para que sus compañeros vieran la desfondada falda y soltado una cerrada carcajada. Terminé la jornada
abatido por la triste escena que había contemplado y moviendo la cabeza de un lado a otro, como quien se empeña en negar una realidad que lo apabulla, y con una sonrisita en los labios que no era de gozo, sino de desencanto, de rabia y frustración. Como una manera de espiar aquellos sentimientos, decidí que en adelante, cuando uno de esos colegas de aire circunspecto que tanto abundan en las escuelas me preguntara con voz inquisitoria por qué los niños no leen, poniendo cara de quien ha descubierto una grave verdad, sin titubear contestaría: porque tienen el uniforme roto. Muy bien. Esa es la escuela mía, ¿no? Esa es la escuela. Esa es la escuela, sí. Bueno, está allí tremendamente, terriblemente pintado un panorama que nos es, desde luego, muy familiar, y que en un contexto como el de ahora sale a colación porque realmente en la experiencia educativa son tantos los factores que juegan, y son de tanta importancia, esos de dimensión emocional, que pueden perfectamente, en manos de otra persona, de otro profesor, alcanzar unos ribetes completamente distintos, ¿no? Carlos, creo que es hora de que hablemos. ¿Por qué para ti la pandemia puede ser sofá o trampolín para la educación del futuro? Claro, listo, sí, Miguel. Debo primero darle la paternidad de la frase a un ministro británico de finales de los 60, más o menos, ¿no? Principios de los 60, ¿no? Harold Macmillan recibió una Gran Bretaña ya bastante apocada, bastante disminuida, no tenía el poderío que había tenido en décadas anteriores, y lanzó esta expresión, ¿no? Sí, claro. lanzó esta expresión preguntándose si el pasado debía ser trampolín o sofá, ¿no? Aludiendo a que si es un sofá, pues va a servir para rumiar nostalgias, para lamentarse, para la postración, para cruzarse de brazos, ¿no? Pero que si es trampolín, puede servir para catapultar, ¿no? Para hacernos que peguemos un brinco, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no aprovechar esta coyuntura nefasta, trágica, que ha sido la pandemia, para que empecemos a incorporar al sistema escolar de Colombia, de Latinoamérica y del mundo entero estos elementos que hemos descubierto, ¿no? El primero, el uso de estas herramientas digitales que tanto valor y tanta ayuda, tanta utilidad nos han prestado en el confinamiento, ¿no? Ese sería una de los brincos que nos ayudaría a dar el trampolín de la pandemia. Un segundo brinco, un segundo salto en garrocha o en trampolín para seguir con la idea, sería el de reconocerle a la familia un papel diferente, ¿no? Tradicionalmente se ha visto a la familia o al padre de familia, más exactamente, como un elemento, digamos, que ofrece una utilidad muy relativa, ¿no? En el sentido de que recoge unos informes académicos periódicos, acompaña al niño a ciertas actividades, pero no le habíamos
entregado ese papel de coformador, ¿no? De comediador del conocimiento y por lo tanto, dicho en palabras más francas, de colega de nosotros los maestros, ¿no? Por supuesto que algunos van a decir que la familia, que el hogar no fue hecho para eso, ¿no? Pero si acabamos de descubrirlo, que sin la familia no podemos educar, ¿por qué no empezar a darle un viraje diferente, ¿no? Yo alguna vez leí a un educador español que se llama Óscar González, que decía que la familia y la escuela no están para competir, sino para compartir, ¿no? Y que la escuela sola no basta y la familia sola no puede, ¿no? Entonces necesitaban dejar de estar riñendo, dejar de estar discutiendo, dejar de estar peleando por protagonismo en la formación integral de niños y jóvenes y debían convertirse en unas aliadas, pero inseparables, ¿no? Y Miguel, yo llamaría una tercera ganancia, un tercer hallazgo, es entender que los currículos escolares, que el currículo educativo debe sintetizarse, ¿no? Debe adelgazarse, debe reducirse a unas cuantas competencias, ¿no? Y en eso le hago eco a lo que dice Julián de Zubería, ¿no? Es una pena que hoy en día haya instituciones educativas que hacen tener a los niños de primaria 14 y 15 asignaturas diferentes, ¿no? Y él propone centrarse en lo fundamental, ¿no? El pensamiento crítico, la convivencia, el desarrollo ético, la comunicación, ¿no? Y hay un autor más reciente, un autor que está muy de moda, digámoslo así, muy por estos tiempos sonando y sus páginas se están leyendo, que es Yuval Noah Harari, ¿no? El de Homo Sapiens, el de 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no? Él habla de las 4C de una educación de calidad: la criticidad, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Entonces, ¿por qué no aprovechar para que la pandemia sea un brinco, un vuelco hacia un currículo más esencial, más fundamental? Competencias lectoras, competencias escritoras, y le vamos quitando esos elementos accesorios que son un lastre que se arrastra desde hace ya varias décadas, ¿no? Porque, bueno, era una escuela que respondía esencialmente a un momento histórico, ¿no? Necesitaba un ser humano que fuera a trabajar a las industrias, a las empresas, necesitaba, no se hablaba todavía de ciudadanía, ¿no? Entonces, si la formación ciudadana es el propósito último de la escuela, ¿por qué no empezar a recortar, a podar con unas tijeras bien efectivas ese currículo y centrarlo en lo que está pidiendo este momento de la historia, ¿no? Entonces esa podría ser otra ganancia, otro hallazgo, otro trampolín que nos ayudaría a dar la pandemia, porque en última esto va a pasar ahorita, ¿no? Pero ¿qué nos va a quedar de ello? Es lo que debería preguntarse todo el sistema escolar. Correcto. Sí, habría que aprovechar la crisis para poder introducir esos cambios, ¿no? Claro, esas transformaciones, esos cambios. En tiempos de normalidad, precisamente la normalidad apabulla, pone el engranaje en la misma andadura mortecina de la rutina y claro, de pronto impide que haya un estremecimiento como el que desde luego la pospandemia seguramente va a plantear. Quería llamar la atención, fíjate, tú citas esa o retomas, te apropias y reversionas esa frase de Macmillan que como lo dijiste, claro, era un ministro británico, además uno de los más
brillantes con los que trabajó Churchill, y precisamente a propósito de su condición de ministro, te iba a decir que el Grupo Atlantis, que es un cuerpo de 26 exministros de educación y jefes de gobierno de todo el mundo, señaló hace poco, citado por el periódico El Tiempo, que la pandemia mundial a causa del coronavirus representa el desafío más importante para la educación en todo el mundo, sin duda, desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que lo pertinente de la frase de Macmillan claro. Es un exministro, es un heredero de la coyuntura crítica de la Segunda Guerra, ¿no? Claro. Y lo retoma para ejemplificar o para referirte precisamente a una coyuntura crítica de hoy, como es la pandemia. Claro. ¿No? Sí, adelante. No, es indudable, Miguel, que se habla de normalidad, ¿no? Se habla de la vuelta a la normalidad, pero cabría voltear la torta, ¿no? ¿Por qué no al contrario? ¿Por qué no huir de esa normalidad? En el caso concreto de la educación, tenemos una Colombia que todavía sigue aferrada a una escuela esencialmente tradicional, transmisionista, memorística, apegadas a unas rutinas, con unas edificaciones escolares donde no hay mucho espacio para el arte, para el teatro, para hacer exposiciones. Tú que eres gestor cultural y director de la biblioteca, ¿sabes cuánto se emocionan esos niños cuando visitan la biblioteca infantil? Porque esos espacios no existen en las escuelas, ¿no? Básicamente una escuela todavía es en Colombia una serie de salones donde hay un tablero, donde periódicamente se planta un adulto a comunicar, a transmitir magistralmente unos saberes, donde suena un timbre cada tanto y al final un grupo de muchachos, 1 millar de muchachos, se va a completar esa información que le dieron, ¿no? Que le dieron esos adultos durante ese lapso que se mantuvo allá en la escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar las herramientas digitales, el papel de la familia y quedarnos con un currículo más reducido, más práctico, más contemporáneo, más contextualizado, que forme ciudadanos críticos, que forme para la convivencia, que forme para la diversidad, que forme para el buen comunicar, ¿no? Porque también tenemos problemas para eso, ¿no? Nos terminamos agarrando de las mechas o confrontados por ideas en el fondo que no merecen ninguna discusión, porque básicamente son posturas diferentes. Entonces, la escuela colombiana debe aprovechar esta coyuntura para hacer esos cambios, ¿no? Para hacer esos cambios que hemos ido aplazando, ¿no? Y que la pandemia lo que hizo fue, de alguna manera, acelerar y poner una lupa gigante sobre la necesidad de ellos. Miguel. Yo creo que es muy pertinente lo que acabas de decir, y de alguna manera me interpelaste y tengo que comentarle a ti y a nuestros conectados que desde hace algún tiempo, precisamente desde la labor de la biblioteca, yo he venido, digamos, intentando vender la idea, promover la idea de que es absolutamente necesario reinventar el diseño curricular
en donde, porque en Colombia hay un trágico divorcio abismal, insalvable, entre educación y cultura, Carlos, ¿sí? Una Claro. cosa son los intereses, tú lo dijiste, rutinizados de los pensums, de los currículos escolares, y otra cosa muy distinta, la necesidad digamos, de estar vinculados a un quehacer cultural, a un estímulo cultural. Yo siempre he dicho que si penetráramos los intereses de la educación, de mayores y mejores intereses culturales, tendríamos dos instancias, tendríamos la armonización de un proceso educativo en el que sin duda los contenidos culturales van a ser unos grandes dinamizadores, cuestionadores, reinventores, cuestionadores también de los contenidos educativos. Pero para eso tenemos que hacer realmente una revolución, en el sentido de que no es posible que estos intereses de la educación y la cultura, que en el país parecen dos compartimientos estancos, no se intercomunican. Yo creo que esas 5C, ¿verdad?, tendrían en las bases de una perspectiva cultural unas grandes posibilidades de reconstruir la dimensión educativa que tenemos, que tú lo has dicho muy bien, está rutinizada, está llena de contenidos obsoletos, y desde luego en manos de pronto de un cuerpo docente que no tiene ningún interés, por ejemplo, en los estímulos culturales. Los niveles de lecturas son críticos, allí son críticos no en el sentido de que es lectura crítica, sino son críticos en la medida en que realmente no se dan, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestros maestros quizás son los menos consumidores de cultura, los que menos libros leen, los que menos películas ven, los que menos están en función de alimentar el bagaje educativo, de conocimiento y de sensibilidad que les ayude a esto. Pero yo pienso, ahora que tú hablaste de esas 5C, a mí me parece que tendrían un contexto muy propicio en una educación que tuviera como dos grandes referentes, la educación misma y la cultura, armonizadas, retroalimentándose, para poder realmente llegar a unos nuevos puertos, ¿no? Pienso yo. Por supuesto, Miguel, ¿no? O sea, no se justifica, no se explica eso que tú llamas divorcio entre cultura y educación, ¿no? Siendo que básicamente educar a un ser humano es hacerlo esencialmente más rico, más culto, más sabio en el sentido ese que le daban los antiguos, ¿no? Yo pienso que se torció el camino de la educación, o no lo ha retomado, ¿no? No ha retomado ese camino, y quedó la educación en buena parte de sus niveles, incluso en lo que llaman educación superior. Sabater, a propósito de educación superior, Sabater, en el valor de educar, se mofa un poco de esa denominación, ¿no? Porque dice que si esa es educación superior, entonces la primaria será educación inferior, ¿no? Y se evidencia mucho en la rutina escolar
que la parte cultural no es fundamental, ¿no? Es apenas accesoria, ¿no? De hecho, se habla episódica se habla todavía de un acto cultural, ¿no? De una semana cultural, ¿cierto? Como un espacio muy reducido, muy breve del año escolar, cuando debería ser la constante de que la cultura haga parte en sentido, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra cultura, haga parte del currículo, ¿no? Entonces creo que esas C tan capitales se enriquecerían con la C de cultura, ¿no? Con la C de ciencia también, ¿no? Porque claro, la pandemia también ha develado que nuestro pensamiento científico es muy reducido, ¿no? Algunos han abordado el peligro del contagio por coronavirus con un oscurantismo total, ¿no? Joaquín Matos en una de las últimas columnas del Heraldo contaba nuestro amigo el poeta Joaquín Matos que estaba en una caja de un supermercado y le pidió la distancia que recomiendan las autoridades sanitarias, le pidió la distancia al cliente que venía detrás de él a pagar y el señor le dijo, no se pongan eso, ¿no? Eso al que le va a dar, le da, ¿no? Por supuesto, Joaquín me imagino que pagó apresuradamente y se alejó lo más rápido posible de ese sujeto, ¿no? Entonces tú ves que el pensamiento científico es muy pobre entre nosotros, ¿no? Eso también creo que es una deuda de la escuela, Miguel. Absolutamente, absolutamente. Yo creo, una de las cosas que Julián precisamente en una entrevista con María Jimena Duzán en Semana, hablaba precisamente de la debacle educativa y cultural precisamente por la falta de una lectura crítica, ¿no? De un ejercicio de leer mucho más allá del texto. Por eso se ven reacciones tan anómalas, tan absolutamente impresentables, casi que medievales a estas alturas, respecto de un fenómeno como la pandemia. Razón tenía Humberto Eco cuando hablaba por los tiempos del nombre de la Rosa, de que realmente lo que le daba sentido a escribir esa novela en estos tiempos era que realmente nos estábamos asomando a una nueva Edad Media, con peste y todo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Carlos, ha sido un gran placer, realmente te agradecemos desde lo personal y desde lo institucional tu disposición y amabilidad e interés por estar aquí. Ha sido, yo creo, una conversación de tu parte muy provechosa y me gustaría que estos 2 minutos restantes los aprovecharas para enviar un último mensaje, una última reflexión a partir de tu experiencia en este campo educativo y en esta coyuntura de la pandemia. Bueno, yo quiero cerrar con uno de nuestros maestros, ¿no? Aunque no fue educador, sino escritor, escribió mucho para los maestros. Se cumplieron, Miguel, 26 años se cumplieron de la primera comisión de sabios, integrada en Colombia, entre otros, por Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, Carlos Vacos, Marcos Mojica, ¿no? Y Patarroyo todavía sigue, ¿no? Patarroyo también, sí, Patarroyo, y todavía sigue siendo pertinente el llamado que hace Gabriel García Márquez en su proclama, ¿no? Yo una vez llegué a la luz, hice colocar esta frase en un pendón con la efigie de García Márquez para que todo el mundo la viera, ¿no? Porque siento que ahí se recoge lo que yo entiendo por educación.
Entonces, así es. agradeciendo la oportunidad de este espacio y agradeciendo a los amigos que estuvieron siguiéndolo, cito al maestro Gabriel García Márquez, que en el párrafo final de la proclama de la misión de sabios dice esto sobre la educación que necesita Colombia. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo, que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Una educación que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia. Una educación que nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños. Yo creo que esas palabras de García Márquez siguen siendo pertinentes, vigentes, y si alguien me pidiera decir en pocas palabras cuál es la educación que necesitamos, yo volvería a repetirla. Muchas gracias, poeta. Gracias a ti. Muy pertinente traer a colación esas palabras de García Márquez, de la Comisión de Sabios, que se reactualizan de manera viva y vibrante en estos momentos. Muchas gracias, Carlos. Quiero terminar, antes de salir de esta transmisión, para saludar a las últimas personas que se conectaron. Carmen Alvarado, bueno, ya tú le pusiste el link donde pueden encontrar el enlace. A la poeta Isabel Biajú, que tendremos el sábado en Radiografías de la Palabra desde la Biblioteca Juana Domínguez de Sagún, Córdoba, dice presente, y un abrazo para todos. La Veeduría Transmetro nos dice gracias por permitirnos entrar a esta página virtual que nos proporciona un placer máximo cuando me adentro a estas charlas vivenciales. Alma Gisela, nuestra compañera de la biblioteca y compañera también en estas labores de la extensión cultural, nos dice: la primera infancia ha dado pasos en ese sentido hacia el currículo emergente, juego, arte, literatura y exploración del entorno. Carmen Alvarado dice: hay que replantear la educación, hay que repensar la educación integrada. Elena Margarita Vargas Ferrer, Marta Robles Escárraga dice esta reflexión preocupante, que estén quedando en evidencia tantas necesidades de cambio y sin embargo solo estemos esperando a que pase la pandemia para retomar lo que teníamos. ¿Seremos capaces de trascender la teoría cuando termine la emergencia? Un interrogante propicio para irnos pensando en eso. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se han conectado, y gracias nuevamente a ti, Carlos, por este encuentro, por tu amable disposición y tu colaboración. Muy amable. Vale, gracias a ti. Ok.